Bueno, me llamo Luis Antonio Muñoz, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Es el segundo año que estamos un poco desarrollando esta sección que se llama Historia Oculta de la Música, que proviene pues, de una idea en la que empecé a trabajar hace casi 10 años, que es un libro que se llama igual, Historia Oculta de la Música, que lo editó La Esfera de los Libros en febrero del año pasado, así que también me pilló todo lo que fue pues, la pandemia de lleno. Y bueno, pues el libro es una idea que lo que pretende es estudiar la relación de la música con la magia, con el esoterismo a lo largo de la historia. Por eso era una disciplina que yo que he tenido la suerte de poder estudiar en un conservatorio hasta que me cansé. De repente, pues algunos maestros me enseñaron algunas cosas que se acercaban a estas temáticas, pero básicamente diría que la formación en los conservatorios no enseñaba nada de esto en absoluto. Y me pareció un tema interesante para desarrollar porque me parecía que era curioso la lectura de muchos compositores en sus creencias más profundas, que suele ser algo que no se suele enseñar en los conservatorios, se suele hacer de una forma bastante neutra y como diría, pues muy blanca, ¿no? No sabemos quién era Mozart en el sentido de sus creencias, no sabíamos o se sabe muy poco que perteneció a la masonería o que Satie fue Rosacruz, una serie de ideas que sí que me parecían interesantes, o la relación entre la geometría sagrada y la música, por ejemplo, ¿no? Leonardo da Vinci, la Orden del Temple, etcétera. Y uno de los temas que me interesaba desarrollar era precisamente la lectura del demonio. Claro, tenía la duda de si haceros una charla sobre el demonio en el rock, que era un poco lo más típico, ¿no? Es de lo que más se habla. Y me parecía interesante, y de hecho en el libro hay un capítulo dedicado a un poco a la versión moderna, pero me parecía más interesante precisamente a la hora de divulgar, contar todo ese pasado, de dónde venimos o de dónde viene ese demonio y cuáles son sus orígenes, porque no surge en el mundo del rock, porque sí, el primer disco de Black Sabbath no es un disco en el que empieza la demonología y no tiene un pasado anterior, como seguro que muchos de vosotros sabéis, ¿no? Bueno, a lo largo de la historia los diferentes diablos y los demonios han mantenido pues una relación muy estrecha, ¿no? con el mundo camerístico, con el mundo de la música sinfónica también. Y sobre todo lo interesante es preguntarnos desde dónde viene ese origen y dónde está localizado. Tendríamos que irnos hasta la Edad Media prácticamente para entender un poco cuál va a ser el proceso por el que llegamos a ese demonio del mundo del rock o a ese demonio musical del siglo XX. Bueno, yo me sigo enrollando mientras aquí intentamos solucionar esto. Forma parte. Entonces, insisto en esta idea que era importante entender cuál es el origen y por qué se llega a esa idea de que existe una música relacionada con el mal, porque aquí vamos a ver una serie de ideas que crean puentes entre el bien y el mal, ¿no? El protagonista, el demonio en la Edad Media, por supuesto, en el Renacimiento y en el Barroco. Pero a partir del racionalismo científico se produce esa evolución en la cual el personaje del demonio se naturaliza un poco, baja de influencia, y ya en el clasicismo y en el romanticismo, bueno, pues se vuelve otra vez a esa especie de visión oscura del demonio. Vale, mi cerebro ya no da más. Entonces, os voy a hablar, luego pasamos por las diapositivas rápido estas. Podríamos dividir las tres etapas principales de lo que sería esta función del demonio a lo largo de la música. Una primera que podríamos llamar el satanismo antiguo, que sería premedieval, en la cual hay una relación muy fuerte pues, con toda la cultura ritualística. Os decía que hay tres etapas: esta primera etapa de satanismo antiguo, esta segunda etapa que podríamos definir como luciferismo, que está relacionada con la Baja Edad Media, y el satanismo simbólico, que tiene una circunstancia muy concreta, y es que coloca a Dios y al diablo en el mismo nivel, porque hasta ese momento había una serie de diferencias, había una jerarquía. Dios estaba por encima y el diablo siempre estaba un poco por debajo, y ahí se produce esa igualación. A mí me gustan mucho las palabras, y las palabras son importantísimas para definir pues, los conceptos y las ideas. La palabra diabolus y música, diabel, esta raíz nos lleva al protoindoeuropeo, donde pues estamos hablando de esta idea
idea de que algo viene del cielo. Fijaos, el diablo viene del cielo. Ya nos está dando pues, una serie de pistas, ¿no? Y el proceso que veis ahí es el de la evolución de la palabra diablo. Divel, deivos, deivel, deivos. En latín, muy cercano a Teufel, en alemán, que significa también diablo. Toi, además, está relacionado con la palabra o el origen también en griego de Theos, que significa Dios, con lo cual Dios y el diablo, en un sentido etimológico, están mucho más cerca de lo que parece. Y veis ahí que diabolos en griego tiene un sentido muy curioso y muy preciso, que es el de acusador, enemigo o adversario. O sea, no es estrictamente el mal, sino es alguien que está en tu contra de alguna manera, ¿no? Entonces son ideas interesantes para trabajar desde ellas. Tenemos otra palabra que es Satán, otra de las denominaciones del diablo, ¿no? Satán, fijaos que lo podemos entender como obstáculo. Aparece así, con ese sentido, en la traducción griega de la Biblia, y también Satán como el perseguidor. Así que algunos que seáis cortazarianos podréis entender mejor el título del cuento de Cortázar, el perseguidor, de dónde viene el concepto, ¿no? Y sí que es interesante también diferenciar entre el satanismo tradicional y el satanismo moderno, porque el satanismo tradicional tiene un sentido teísta, o sea, está relacionado o trata al demonio como un dios, mientras que el satanismo moderno, siendo muy esquemático, todo esto tiene muchísimo desarrollo de estudio, pero el satanismo moderno se centra más en una especie de concepto ateísta, en el cual es más bien como una especie de negación, ¿no? del mal a través de romper una serie de estructuras arquetipadas en la sociedad, ¿no? Como pueden ser las que provienen de las religiones convencionales. Son diferencias muy sutiles. Otra de las palabras interesantes, Lucifer. Fijaos qué curioso, Lucifer, el que lleva la luz, lux ferens. Fosforoi. La palabra fósforo tiene que ver con Lucifer también, que es el que lleva la luz, ¿no? En griego. Y es interesante, aquí apunto dos ideas, que es no confundir luciferino y satanista. En la tradición cristiana, Lucifer es el ángel caído. Si vais por Madrid, pues podréis ver la estatua o la escultura que está en el Parque del Retiro, una de las pocas del mundo dedicadas al ángel caído, a ese ángel que estaba junto a Dios y que cayó a la tierra. Y curiosamente, por si no lo sabéis, la cota de altura a la que está esa escultura es 666 metros sobre el nivel del mar. Esto como curiosidad. Y bueno, pues una de las ideas también interesantes en las que quiero incidir es que hay muchos demonios. No solamente es este demonio que pertenece al cristianismo, sino que tiene un origen, como puede ser los demonios paganos, que en la tradición del Antiguo Testamento venían antes del propio Dios de los judíos, que es Yahvé, como puede ser el caso de Baal, que es esa especie de manifestación del mal que se adoraba. Por ejemplo, esa famosa imagen de la adoración del becerro de oro, son esos dioses anteriores que provienen de esa tradición pagana, según el punto de referencia judeocristiano, ¿no? Y fijaos, tenemos otros demonios: Abraxas, Asmodio, Astarot, Bahamut, Baphomet, Belfegor, Belial, Leviatán, Lilith. Bueno, aquí es donde Lelutier dice, y Maradona no juega, en uno de los chistes que... Fijaos, en el mundo de la santería y del candomblé, pues igual se produce ese sincretismo, ¿no? Añá, en la cultura guaraní, Chamuco, el diablo cojuelo, Don Sata, Pentecabra, Suicas, Carecabra, ahí los tenéis todos, ¿no? Les hacéis una foto y los tenéis. Es una diversidad y una riqueza que es la que genera ese caldo de cultivo a partir del cual en la música vamos a entrar a analizar uno de los elementos que pasan o que ocurren en la Edad Media, que es el establecimiento de lo que se llama el diabolos in música. Y así, aquí sí que nos metemos directamente en el terreno. Voy a ver si se puede escuchar esto, con el cuidado con el volumen. Bueno, esto que acabamos de escuchar, veis por lo que era importante la presentación, esto que acabamos de escuchar es la consecución de dos notas, que es lo que llamaríamos un intervalo de diabolus, o sea, lo que es un tritono. Aquí más abajo, justo en esta parte de abajo, tenéis la configuración de una escala musical en la cual hay una distancia que es desde la nota Fa hasta la nota Si, y veis que tiene 3 letras T. Cada una de esas distancias es un tono, por eso se llama tritono, porque tiene un tono de Fa Sol, de Sol a La y de La a Si. Esos 3 tonos
Ocurría una cosa en la Edad Media, que voy a tratar de mostraros aquí, aunque sea con el micrófono, y es que, vamos a ver. Bueno, lo que ha sonado es este intervalo, bien, que es un tritono. Vamos a pensar la nota re, esa nota que tenemos como punto de partida. Si cantamos una escala desde ese re, mi, fa, sol, la siguiente nota, si natural, fa. Ese intervalo se consideraba feo en la Edad Media, literalmente, feo. Y la asociación entre fealdad y lo demoníaco viene, entre otras cosas, por conceptos derivados de ideas como esta. Cuando nacía un niño mal formado, en vez de pensar que era una cuestión fisiológica, decían que era hijo del diablo. Fijaos, estas son las asociaciones que crean toda una cultura en la cual la asociación entre feo y demoníaco se va a ir consolidando de una manera progresiva, obviamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando algo es feo? Que lo intentamos hacer bonito. Esta es la idea. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer bonito? Si yo canto re, mi, fa, sol, la, si, fa, ese intervalo es feo. Y de repente digo, ¿qué puedo hacer con este si? Lo bajo medio tono, si bemol, y canto re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, la, si, la, na, ya es una melodía casi gregoriana. Si yo hiciera re, la, si, fa, les sonaba, y no hay ninguna razón concreta más que la pura estética, como una combinación de colores y la asociación entre fealdad en la música litúrgica nos lleva a pensar que la tendencia era, si esto provenía del diablo, lo tenemos que cambiar, lo tenemos que dulcificar. Y la nota, si, esta nota de aquí, bien, se llama en alemán B. En algunas notaciones se le da la letra H. Y de ahí proviene la palabra bemol, porque mol significa suave. O sea, yo lo que hacía con la nota si, la hacía suave, por lo tanto creaba un bemol. Consideraba que esa nota la tenía que rebajar y la tenía que dulcificar. En este punto de la Edad Media, cuando se está generando la teoría de la música que provenía de los antiguos modos griegos, pues se configura este concepto que se llamará diabolos in musica y que pasará a ser utilizado como un código estético y diría como una semiótica específica a lo largo de toda la historia musical. Entonces os he traído ejemplos para poder escuchar y vamos a ir rápido. Pero fijaos, estas tres citas que vemos aquí son las citas del periodo entre 1660 y 1764, en las cuales los teóricos ya hablan de que los antiguos estaban hablando de lo que llamaban el diablo en la música. Fijaos la cita de en medio de Georg Philipp Telemann, está en inglés. Mi contra fa, que los antiguos llamaban Satán en la música. O sea que ya en el siglo XVIII nos encontramos esta denominación de Satán en la música como alusiva a los teóricos que provenían de la Edad Media. Voy a ir un poco rápido en esto. Otro concepto interesante. Si antes escuchábamos el tritono como un intervalo, dos notas seguidas, una nota grave, una aguda o su inversión, resulta que durante el clasicismo, y aquí surge un concepto filosófico interesante, es que el tritono, o sea, el intervalo de tritono, tiene un sentido siempre y cuando se resuelva. O sea, es una tensión que proviene de una disonancia, pero esa disonancia fea se convierte en algo consonante. Vamos a ver el ejemplo que lo tenemos aquí, para los que leáis música, pues lo entenderéis más, pero lo explico si no. Vale, este es el intervalo primero y se resuelve en una consonancia. Os lo pongo así para que lo escuchéis. Lo que es lo mismo. Sol, do. La cadencia perfecta que proviene de una tensión que se resuelve en una distensión armónica. Por lo tanto, el concepto de disonancia, de diablo sin música, per se no tiene sentido si no se resuelve en algo consonante. Y creamos un análisis dual que es el propio típico, casi diría, de la religión. No existe el mal si no existe el bien, y no existe el bien si no existe el mal. Las dos cosas se dan sentido mutuamente, y esto proviene sobre todo a partir del clasicismo. Y otro avance, otro escalón en este concepto filosófico es que el acorde disonante en el cual se utiliza el tritono, además, adquiere entidad por sí mismo. Empieza a partir sobre todo del romanticismo y llegará hasta el mundo del jazz a adquirir una entidad per se. Por lo tanto,
el acorde que lleva esta disonancia no tiene ni siquiera que resolverse, adquiere una entidad. El demonio es algo independiente, por utilizar un poco la metáfora en la que estamos trabajando. Y eso hace que las sonoridades que antes a los músicos del siglo XII, XIII, XIV les parecían disonantes, feas, demoníacas, a partir del siglo XIX y sobre todo en el desarrollo de las nuevas músicas, como podrían ser, por ejemplo, o bien el jazz o las músicas atonales, las disonancias adquieren una entidad y adquieren un peso específico dentro de la expresividad, de la semiótica, ¿no? Más ejemplos, seguimos avanzando. Bueno, no os quiero tampoco, porque hemos retrasado un poquito con el tema de la tecnología, pero sí que es importante ver un concepto que me parece muy interesante, que es por qué se llega a esta idea de que lo demoníaco está en la música. Porque hay personas, entre otras cosas, que dijeron tan curiosas, como por ejemplo lo que decía San Agustín, que la música no debe estar por encima de la oración. Es un concepto interesante. Hay algunos teóricos del cristianismo que dicen, no puede ser que la música nos provoque placer. Así, dicho a lo bruto. ¿Por qué? Porque, bueno, la música está hecha para rezar. Y es el propio San Agustín el que él mismo se asusta cuando dice, he sentido demasiadas cosas escuchando una melodía. Y el gran conflicto del desarrollo de este concepto del diablo sin música viene porque muchas veces las estructuras eclesiásticas estaban diciendo cuidado con rezar demasiado bonito, no podemos perder nunca esa sencillez propia del rezo. Eso va a ser una lucha hasta tal punto que bueno, tenemos la misa del Papa Marcelo de Palestrina, que Palestrina se cuenta la anécdota que él le dijo al Papa que fue una música que le dictaron los ángeles durante una noche. Claro, si fueron los ángeles los que la dictaron no podía decir nada. Pero la lucha que había era, la polifonía es demasiado elaborada y demasiado elevada, entonces había una especie como de equipo del canto llano que querían que la música fuera pues más sencilla y no se perdiera ese sentido. Bueno, vamos, fijaos, las citas que os he puesto, San Jerónimo, San Ambrosio, Hildegarda de Bingen, tiene una historia preciosa Hildegarda de Bingen, una mujer interesantísima. Hildegarda es una de las autoras, fijaos, siglo XII, de las primeras preóperas que se escriben en la historia de la música, y escribe una representación para hacer en un convento en la cual todas las personas que representaban esa representación musical casi preoperística eran las monjas del propio convento. El único que hacía del demonio era el cura que estaba en el convento, porque era el único hombre que había, por lo tanto le da el papel de demonio, y era el único que no cantaba. Entonces, Hildegarda tenía una historia muy bonita relacionada con que, porque se carteaba con Bernardo de Claraval, entre otros, y a Hildegarda le prohibieron cantar en su convento, era la priora ella, le prohibieron cantar porque había aceptado a una persona y lo había enterrado en Tierra Santa siendo excomulgado. Y lo que hicieron fue un interdicto, le prohibieron cantar a todas las monjas. Y le mandó una carta al obispo de Tréveris, de Trier, diciéndole, bueno, como nosotras alabamos a Dios cantando y lo que me está pidiendo usted es que estemos en silencio y el silencio es propio del demonio, a ver si va a ser que usted está poseído por el demonio. Eso le dijo al obispo de Trier. Y claro, el obispo dijo, bueno, vamos a dejarlo seguir cantando. Esa era un poco la historia contada de manera rápida, ¿no? Y aquí viene una cosa muy curiosa, porque hemos dicho que el demonio es el silencio, pero resulta que, claro, la Inquisición, que hacía unos procesos inquisitoriales brutales, hacía entrevistas, entre comillas, mientras estaba torturando, y la gente decía lo que querían oír. Entonces, claro, al demonio se le escucha en los aquelarres. Bueno, aquelarre significa el prado del cabrón, refiriéndose a la cabra, ¿no? Como fiesta de adoración de las brujas, y los sabbats, que son la misma idea. Y aquí es donde se habla de que el diablo canta, porque según las fuentes, según los procesos de tortura inquisitoriales, las personas decían que el diablo tenía la voz ronca y que además, pues si era en Inglaterra, pues tocaba el arpa, la cítara y los instrumentos de música celta, ¿no? Mientras que en Francia, Italia y en España, como veis, pues tocaba guitarras y vihuelas. Dice, bueno, pues el diablo tocaba todo tipo de instrumentos. Y fijaos lo que dice uno de los testimonios de Pierre Delancre, que dice, el diablo toca toda clase de instrumentos con tanta perfección que no hay en el mundo concierto que pueda igualársele. O sea, esta imagen de que la música que nos da placer está asociada a lo demoníaco, al sexo, a la adoración al diablo, pues viene desde el siglo XII, como estamos viendo. Os he traído, vamos a ver si esto lo podemos escuchar o no. Vale, perfecto.
Ahora os asustará. Bueno, viendo las cosas técnicas, era demasiado ya que estuviera sincronizada la voz, ¿vale? Pero, como os habréis dado cuenta, esto pertenece a uno de los momentos que es el Orfeo de Monteverdi, en el cual Orfeo va engatusando a todo el mundo con su lira para rescatar a su amada que está en el infierno porque le ha picado una serpiente, y se encuentra con Hades. Hades es la representación, por un lado, de lo que significa el infierno en el mundo mitológico, que llega hasta el siglo XVII por parte de las primeras óperas barrocas, pero veis, con un acierto, yo creo, bastante interesante. Primero, no tenemos un demonio rojo, ¿vale? Tenemos un demonio azul. O sea, Hades, que es Plutón también, que significa el que se enriquece, es una versión mucho más dulcificada del demonio que se va creando a lo largo de la historia de la música, en esos arquetipos de un ser con un rabo y con un tridente y con los cuernos de color rojo, que es un poco la imagen que todo el mundo se nos viene a la cabeza. Pero fijaos que es mucho más compleja, ¿no? Este Hades pues está desarrollado en muchas obras. Entre ellas os he puesto 4 que son importantísimas, como el Orfeo, los Orfeos de Monteverdi, el de Luigi Rossi, muy interesante y muy desconocido, 1647, 1762, el de Gluck, y el Orfeo en los infiernos de Jacques Offenbach, con lo cual habría una evolución del personaje hacia ese arquetipo, porque el Orfeo de Offenbach ya va a ser un ser rojo con cuernos y con rabo y con tridente, ¿no? Esta evolución es interesante también. Después, yo recuerdo cuando mi padre me llevaba a ver una película que era fantasía y vimos Este Diablo, ¿no? Bueno, os imagináis para un niño lo que era ver esto cuando de repente, ¿cómo? ¿Música clásica? ¿Diablos? ¿Qué es esto? La idea en la que quería un poco ahondar, os traía más cosas, pero el tiempo nos puede, la tecnología nos puede, pero no nos va a poder con nosotros. Os quería hablar de violines, os quería hablar de Fausto, que es una de las lecturas precisamente del demonio, y os quería hablar pues de 2 historias que os la voy a decir aunque no las escuchemos, que son las de Giuseppe Tartini, la sonata del Trino del Diablo, y el famoso pacto con el diablo que realizó el showman Paganini, que se convirtió en una estrella del rock mucho antes del primer disco de Black Sabbath, y que utilizaba esa imagen que se fue creando y arquetipando en la historia de la música para vender. O sea, lo mismo que hicieron después los grupos de rock, porque los discos que tenían el diablo en sus portadas vendían bastante más que los que llevaban ángeles. Esto todo se ha dicho. Entonces, hay muchas cosas que os quería desarrollar, pero bueno, no pasa nada. Esto, como decía aquel, está en el libro, o sea que ahora que lo sepáis, tiene un desarrollo muy bonito, que es, en el caso de Paganini, las posibles enfermedades que tuvo, y en el caso de las músicas que se han escrito, y ya con esto cerramos, es durante el siglo XX, pues todos los compositores que desde un punto de vista filosófico, es muy interesante, han tomado la figura o las figuras de los diferentes demonios y diablos como forma de trabajo matérico para su música. En este caso tenemos a Alexander Scriabin, que fijaos tiene 2 sonatas para piano maravillosas,
la Misa Blanca y la Misa Negra. La Misa Negra empieza precisamente con un intervalo de tritono, que ya sabéis lo que es, y después una serie de compositores del siglo XX que van revisando ese concepto filosófico de lo que significan los demonios y de lo que significan el mal. Pues nada más, hasta aquí todo. Os agradezco mucho. Os recuerdo que ahora estaré firmando libros por si alguien quiere, que los libros están ahí en la carpa esta blanca de Historia Oculta de la Música. Si alguien quiere, pues ya comentamos o lo que sea. Muchísimas gracias. Disculpad la parte técnica, no he podido hacer más, pero os agradezco mucho vuestra asistencia. Muchas gracias.